les voy a hablar de esto de las balsas plásticas. No tengo fotos quizás tan ilustrativas como las que vimos hasta en las dos presentaciones recién. Eh, Porque bueno, este tema que en realidad debería ser un poco más amplio en términos, o sea, son balsas de basura que pueden favorecer a la dispersión de especies exóticas e invasoras. Para entrar un poquito en ese tema, primero les quería hablar de este organismo. Este es un crustáceo, un animal que se llama Balanus glandula. Es una especie que se encuentra actualmente a lo largo de toda la costa argentina y seguramente muchos la conozcan porque es bastante abundante en los intermareales eh, y porque es bastante conspicua, o sea, es realmente visible. Eh, es una especie exótica invasora, como muchas de las numerosas especies exóticas que tenemos en Argentina, genera cambios a nivel ecosistémico, o sea, altera completamente la estructura de las comunidades, en este caso el intermareal, eh, y todo lo que eso conlleva, ¿no? Cambios en las interacciones biológicas, cambios en la abundancia de determinadas especies, y bueno, cambios en lo que es el funcionamiento en general de los ecosistemas. Eh, Esta especie es una especie bentónica sésil, o sea, es una especie que está muy asociada a los fondos marinos y además que no se puede desplazar. Entonces, para, para favorecer ese desplazamiento, lo que tienen muchas de estas especies sésiles son fases larvarias, o sea, los primeros estadios de la vida de estos organismos son larvas muy chiquititas, ¿sí? Microscópicas, que sí tienen cierto desplazamiento en la columna de agua, principalmente favorecido por las corrientes marinas, y eso hace que estas especies puedan dispersarse. En el caso particular de esta especie, del Balanus glandula del que les estoy hablando, estas larvas tienen una vida que es relativamente corta. Eso significa que la distancia a la que se pueden desplazar, a la que pueden expandirse, es relativamente corta también. Se ha calculado que más o menos una de estas larvas puede desplazarse a una velocidad, a una distancia, perdón, de casi 10 kilómetros, pero no mucho más. Cuando nosotros vemos el mapa, esta especie fue introducida más o menos en el puerto de Mar del Plata, más o menos en la década del 70, en el puerto de Mar del Plata fue donde primero se detectó, pero cuando vemos el mapa de las primeras detecciones a lo largo de toda la costa argentina, lo que vemos es que la velocidad a la que se expandió esta especie es superior a lo que se puede explicar solamente por la dispersión natural de la larva, ¿sí? Entonces, eso nos está indicando que hay otros mecanismos, otros factores que favorecen a la dispersión en este caso particular de Balanus glandula, ¿sí? Esto pasa con un montón de especies. Yo me estoy deteniendo en esta porque lo estoy tomando como un ejemplo, pero sepan que es algo más generalizado. Eh, Estos mecanismos son los que nosotros denominamos vectores de dispersión regional. Es decir, una vez que una especie exótica es introducida en algún punto de una nueva región, hay distintos mecanismos que pueden favorecer a que se vaya dispersando a una escala espacial mucho más restringida, o sea, a una escala regional. Eh, lo que les voy a mostrar ahora es una evidencia de que la basura, ¿sí?, puede llegar a estar favoreciendo esa dispersión regional de especies exóticas. ¿Sí? Acá lo que vemos es un cajón de pescado. Esta foto la tomé hace 2 semanas atrás en la costa del norte de la provincia de Chubut. Y fíjense que está llena de cientos de organismos, entre ellos el cipepedio del que les estoy hablando, pero además hay algas, bivalvos, poliquetos, hay un montón, sobre todo de invertebrados y macroalgas marinas, que pueden utilizar este mecanismo para dispersarse regionalmente. Realmente es poco lo que sabemos hasta ahora acerca de esta problemática en Argentina. Eh, y a nivel mundial es un poco más la información que tenemos, pero recién se está empezando a estudiar. Es un problema que es relativamente reciente en la literatura científica, y mucho de esa problemática se empezó a estudiar a raíz de una catástrofe natural, una de las mayores catástrofes que tuvo Japón, que fue el terremoto del 2011,
Y lo que ven ahí es una foto del puerto de Misawa, que es un puerto que está ubicado al norte, al noroeste de Japón. Y esto es previo al terremoto. Ahora les voy a mostrar una foto que es un mes después, posterior a lo que fue el terremoto y posterior a la cantidad, perdón, al oleaje que generó ese terremoto, ¿sí? Que formó olas de más de 40 metros de alto. Y si se fijan, en este sector hay 4 pontones. Pontones son unas estructuras flotantes bastante grandes, de alrededor de 20 metros de largo por 6 metros de ancho, prácticamente indestructibles por la forma en que están construidas, que desaparecieron de la noche a la mañana. Hubo bastante misterio en relación con estas 4 estructuras durante bastante tiempo, hasta que por fin una de ellas se encontró en la costa oeste de los Estados Unidos. Fíjense, esto es de junio del 2012, o sea, 450 días más o menos estuvo este pontón en el agua, recorriendo más de 7.000, casi 7.000 kilómetros, hasta llegar a la costa oeste de Estados Unidos. Y fíjense que así como otras muchas miles de estructuras que llegaron a la misma costa en ese periodo de tiempo, estaba plagado de organismos, sobre todo invertebrados, pero incluso hasta peces. Todos especies oriundas de los mares de Japón, ¿sí? Entonces, eso fue como el detonante para el inicio del estudio acerca de esta problemática de lo que serían las balsas de basura y de cómo pueden transportar a lo largo de muy grandes distancias, estamos hablando de miles de kilómetros, organismos que llegaron vivos incluso después de haber pasado más de 1 año y medio en el mar. Este es otro ejemplo que les voy a mostrar. Esto es en la costa mediterránea, ¿sí? Al este del Mediterráneo, y es una boya que estaba anclada a la salida del canal de Suez en Egipto. ¿Sí? El canal de Suez es uno de los vectores de introducción de especies más importantes del mundo. Desde la construcción del canal de Suez han sido introducidas muchas especies desde el Mar Rojo hacia el Mediterráneo y viceversa, por la cantidad de tráfico que eso genera. Pero en este caso, esta boya estaba anclada ahí a la salida del canal, se desprendió, un día se desprendió y al tiempo quedó varada en las costas de Israel. Y fíjense ahí, los grafiquitos muestran distintas secciones, distintas partes de esa boya. La cantidad, casi la mitad de las especies, más de la mitad de las especies, y una gran cantidad de organismos asociados, una gran cantidad de abundancia de esas especies, eran exóticas para la costa de Israel. O sea, la escala espacial en este caso es mucho más corta, son alrededor de 200 kilómetros, pero incluso así, la dispersión de esas especies, o sea, todas esas especies que están marcadas en rojo son especies exóticas para Israel, ¿sí? Que no se encontraban previamente en Israel. Después de este evento se encontraron incluso poblaciones establecidas en la costa de Israel. Como les decía, lo que sabemos en Argentina todavía no es demasiado en cuanto al desplazamiento de especies por basura marina. Recién estamos empezando a estudiar, pero lo que sí sabemos es que la cantidad de especies exóticas que se está acumulando, esto es solamente especies exóticas marino-costeras, a lo largo del tiempo se está acumulando una tasa realmente muy alta y se espera, las proyecciones asociadas al tráfico marino y al calentamiento global también, hacen que las proyecciones digan que la cantidad de especies va a seguir aumentando a una tasa incluso mayor a la que vemos hoy. Entonces, toda la evidencia que les mostré después, estos ejemplos que son de vuelta las primeras evidencias que se van teniendo a nivel mundial, están indicando que la basura puede ser un mecanismo hasta ahora bastante que ha pasado desapercibido para la dispersión regional de estas especies exóticas. Entonces, ¿en qué es lo que estamos trabajando? Bueno, la idea es un poco tratar de determinar
dónde y por qué se acumula la basura a lo largo de la costa argentina, qué tipos de organismos, ¿sí?, principalmente invertebrados, se asocian a esos tipos de basura, cuáles de esas especies son exóticas, de alguna manera poder determinar cuál es el riesgo de dispersión y establecimiento de especies exóticas por la basura marina, y de ahí pasar a lo que sería cuantificar de alguna manera cuáles son los efectos, sobre todo ecológicos, que tienen esas especies sobre los ecosistemas. Así que hasta acá los dejo. Muchas gracias.